Hola, antes de comenzar le pido que se suscriban y que activen la campanita. Y si quieren dejen un comentario para que el algoritmo de YouTube me trate bien. Dicho esto, comenzamos. La humanidad aclamaba el nombre de Buda, mientras que la espada se deshace, y Buda y Endose, las hermanas valquirias, reciben a Buda donde ésta al verla sonríe, y ellas le hacen un gesto y al ver esto Buda también lo hace, pero este cae al suelo por sus heridas, donde de inmediato llega una camilla, llevándoselo y la pequeña Valquiria le pide que no se muera. Buda antes de irse llama a Brunilda, y ésta le agradece por salvarlos una vez más, pero Buda le pregunta si tiene alguna paleta, donde ésta no entiende, y Buda le explica que las paletas que él come son muy deliciosas, a lo que Brunilda entiende y le dice que le enviara algunas para que tenga algunas caries. Buda le pregunta si están cerca para alcanzar su objetivo, y ésta le dice que sí, que con esa victoria están cerca para salvar a la humanidad, a lo que Buda le dice que le gusta su obstinación, y también que le gustan mucho sus ojos llenos de deseos mundanos, y cuando estos se miran fijamente, Buda suelta sangre por su boca, y de inmediato se lo llevan a la sala de operaciones. La pequeña Valquiria se pregunta a qué se refería Buda con ser obstinada y deseos mundanos, y ésta solamente hace un gesto, mientras que el dios Belcebú destruye sus investigaciones sobre Ahun. Luego Hermes informa que los dioses y los humanos están empatados, y dice que si ellos ganan una batalla más, tendrán la ventaja, a lo que Zeus muy enojado dice que tienen que ganar la siguiente ronda sea como sea, y estaban pensando en quién será el siguiente representante de los dioses, a lo que Hermes mira al dios de la guerra Ares. Este de inmediato se da cuenta que podría ser el siguiente, pero tiene un poco de temor de ser desaparecido ya que los humanos son muy fuertes, pero si no lo hacen los otros dioses estarán decepcionados de él. Ares levanta la mano para ofrecerse para ser el siguiente representante, pero de repente el dios del inframundo Hades les dice que él lo hará, donde los dioses presentes se quedan impactados, lo que están allí le pregunta por qué lo hacía, a lo que Hades responde que es una pregunta tonta, y con una respuesta obvia. Esa respuesta es por una venganza, por su querido hermano Poseidón, quien fue asesinado en la tercera batalla por Sasaki Kojiro. Mientras tanto Brunilda se da cuenta que los dioses están nerviosos y se da cuenta que es su oportunidad para presionarlos. La pequeña de las valquirias agradece que Buda se esté recuperando, pero cuando están a punto de entrar para elegir al siguiente representante se encuentran con un ser que se parece a Brunilda, donde la pequeña se confunde, mientras que Brunilda le pregunta a esta persona por qué utiliza su ropa, a lo que este se quita su disfraz y se presenta como Michel Nostradamus de Francia. Este tipo les profetiza que los ganadores del Ragnarok serán los dioses, a lo que la pequeña se sorprende y se asusta con esa noticia, mientras que la Brunilda no reacciona, donde al ver la reacción de la pequeña estalla de risa por creer esa mentira, a lo que Goy no entiende nada y se enoja con el sujeto. Su hermana le explica que este hombre es el más molesto en toda la historia de la humanidad, pero también es bastante fuerte. La pequeña no lo puede creer que este sea muy fuerte, a lo que su hermana le dice que se pasó con su broma y ha decidido quitarlo de la lista de los representantes de los humanos y lo enviará nuevamente al Eleim, pero este le dice que no lo haga ya que los seres de Haya lo maltratan y otras cosas, pero Brunilda se da cuenta que es otra de sus mentiras, ya que si fuera así este hubiese escapado de él y solo matando a los guardias, a lo que el humano afirma esto. La pequeña pregunta cómo un humano pudo estar en Eleim, a lo que su hermana le responde porque este rompió el tabú de los dioses y se convirtió en el único humano de ir al Eleim. Para las personas que no saben qué es un tabú, básicamente es la prohibición de algo supuestamente extraño o incorrecto. La pequeña Valquiria pregunta qué es lo que hizo, a lo que su hermana responde que este destruyó el Bifrost, y al escuchar esto la pequeña se impresiona. También explica algo que ya explicó Hades en la anterior batalla, pero esta agrega que hay una puerta que divide el Valhalla y Eleim llamada Bifrost, y que estos dos mundos estaban en guerra y construyeron esa puerta para evitar ataques de cualquiera de los dos lados, y quienes quieran pasar a través del portal y cayeran en el Eleim tenían prohibido volver al Valhalla, y los únicos que pueden pasar esa puerta eran los dioses superiores, como Zeus, Hades, Odin, Siva, entre otros. La pequeña pregunta por qué hizo eso, y el humano aclara que en realidad no lo destruyó por completo, ya que eventualmente lo atraparon, y respondiendo la pregunta de la pequeña, destruyó el Bifrost solo porque quería saber qué pasaba si lo hacía. Ya aclarado eso, Brunilda le pregunta por qué estaba allí, y le pregunta si ya era su turno, donde Brunilda dice que no, todavía faltaba para su turno ya que este es un comodín, y si no saben qué es eso, básicamente es un suplente de otro representante de la humanidad. Brunilda observa quién será el representante de los dioses, y se sorprende al ver el nombre del rey del inframundo Hades. La pequeña se asusta ya que se trata de Hades y dice que no hay ningún humano que pueda derrotarlo, pero Brunilda le dice no y que existe uno, y dice la frase ojo por ojo, y diente por diente, y gobernante por gobernante, y así elige a este hombre, el
gobernante en donde todo comenzó, mientras que un hombre destruía las paredes de ese lugar, ya que buscaba la sala de espera, pero de repente ve la sala de los dioses que es VIP y se dirige hacia allá. Mientras tanto Ares se disculpaba con Hermes por no cumplir sus expectativas, a lo que el dios realmente no pensó que este podía ser un buen representante de los dioses, donde Ares se sorprende de eso, pero está aliviado ya que Hades ganara la siguiente ronda, y ve cómo está hecha la arena, y vemos cómo este estaba al estilo del rey del inframundo. Hades, Hermes se pregunta quién fue elegido para representar a los humanos, pero Ares le dice que eso no importaba, ya que Hades lo derrotara fácilmente, y de repente aparece el hombre frente a los dos dioses, y se sienta y dice, que es un lugar estupendo. Ares le pregunta a Hermes quién era ese sujeto, a lo que Hermes le responde que no lo sabe, pero que se parece un poco humano, y tal vez se perdió. Ares se levanta y le dice al hombre que la sección de espera de los humanos estaba por allá, y cuando está a punto de tocarlo para llevárselo, y el hombre con un movimiento lo tira al suelo, y el humano le dice que sean humildes, que no importa qué lugar sea ese, y estaban en la presencia de un emperador, y que el trono está donde está él, donde este hombre se llama Qin Shi Huang de China. Ares se levanta y le dice muchas cosas, pero el emperador lo ignora, y al ver esto Ares lo toma del brazo, diciendo que él es uno de los 12 dioses del Olimpo, Ares dios de la guerra, a lo que Qin Shi Huang no le importa y lo tira para atrás, donde Hermes se impresiona de eso y ve al humano muy curioso. El emperador está sediento y pregunta si hay algo que pueda beber, a lo que Hermes le dice que sí le interesa algo de hidromiel. Lo este dice que sí, y Hermes le sirve y el humano lo bebe y diciendo que está muy delicioso, y de repente aparece la pequeña Valquiria mientras que golpea a Ares, donde ésta estaba encontrando al humano, y la pequeña lo había encontrado ya que el emperador había dejado un rastro de agujeros en las paredes, mientras que Brunilda aparece y le reclama al humano por haber dejado su habitación y por haber causado esos agujeros, y este se justifica que el camino es hacia donde él se dirige. Brunilda se disculpa con los dos dioses, a lo que Hermes le dice que no pasaba nada, y ella le pide al humano que se retiren, a lo que el emperador le dice que no se quiere ir ya que allí no podrá aburrirse, pero ella le informa que él será quien peleara en la séptima ronda, y al escuchar eso los dos dioses se sorprenden mientras que el emperador de China se levanta del asiento, y diciendo que se estaba cansando de ser espectador, la Valquiria le pide que le acompañe a la puerta de entrada, donde este le responde que no hay necesidad. Mientras tanto el presentador presenta al representante de los humanos, pero ve que no está allí en la puerta y solo ve a un hombre junto a un platillo gigante, donde este empieza a sonarlo, saliendo así varias personas que van a la puerta de los dioses y formando una fila en la entrada VIP de dioses, desplegando una manta, para que el emperador camine y se dirija abajo, mientras que los dioses de las tribunas se quejan de eso, y así el presentador presenta a Qin Shi Huang, diciendo que este hombre fue quien anexó y derrocó los 6 reinos de los estados combatientes, y le dio un rápido final a los grandes periodos turbulentos de China, que duraron más de 550 años, donde no había camino, él lo pavimentó, donde no había un castillo, él lo construyó, logrando así unificar a todas las tierras de China en una sola. El representante de los humanos de la séptima batalla del Ragnarok es Qin Shi Huang, mientras que los otros dioses se quejaban ya que el humano estaba bajando en la puerta de los dioses, y los humanos dudaban de él. Su compañera Valquiria Albitra grita ya que el humano la estaba haciendo esperar todo ese tiempo, mientras que se dirigía a él y enfadándose ya que no practicaron el volumen, donde este la toma en brazos y le pide que se acerque un poco, y le dice que no hace falta ser tan agresiva, mientras que se acerca a ella lentamente, donde ésta se pone nerviosa en sus brazos, uniendo así sus corazones formando el volumen, mientras que los espectadores observan, llamándose así los brazos del emperador. Mientras tanto el dios Hades se dirige al arena de combate, pero de repente aparece Proteo, un sirviente de Poseidón. Hades le pregunta qué es lo que quería, a lo que este se arrodilla y le entrega el tridente de Poseidón, y le pide que aniquile a los humanos que asesinaron a Poseidón, a lo que Hades le dice que su hermano no era de esos que piden a otros que lo venguen, donde este le pide disculpas. Sin embargo este toma su tridente y dice que es su deber como hermano mayor tomar venganza por él, fusionando así su arma con la de su hermano, creando una nueva, yéndose así hacia la batalla. Cuando este sale el presentador lo presenta, diciendo que viene desde el Elaim, y cuando este dios camina el mundo entero tiembla, cuando pone mala cara, todos se arrodillan ante él, Cerbero se inclina ante él, Tifón el monstruo más temible, ronronea como un felino, el mayor de los 3 hermanos más poderosos de Grecia, el representante de los dioses de la séptima batalla del Ragnarok es el rey del inframundo, el dios Hades. El presentador se retira y da comienzo a la séptima batalla, mientras que los dioses y humanos observan
Hades le dice al humano que no tiene nada en su contra, sin embargo es una lástima que es parte de la raza que asesinó a su hermano, y sin previo aviso este lo ataca, pero el humano lo esquiva rápidamente, pero aún así Hades no se rinde y va nuevamente contra su enemigo dando golpes uno tras otro, pero sin problemas el humano esquiva todos, sin embargo Hades da un salto mientras que aprieta su arma con todas sus fuerzas, haciendo su ataque. Martillo del inframundo, pero sin más el emperador da un salto hacia atrás para esquivarlo, sin embargo el poder destructivo es tanto que destruye el suelo, mandando atrás a Qin Shi Huang y hiriéndolo en el abdomen, mientras que Hades va nuevamente hacia él, haciendo su ataque rompe tormentas, sin embargo el humano desvía el ataque de Dios y lo manda hacia muy atrás y golpeando su pecho con su propia arma, cayendo en el acto, mientras que los espectadores se sorprendían al ver eso, mientras que Qin Shi Huang mostraba su técnica, mano celestial de defensa, mientras tanto Hades se queda arrodillado por el ataque, donde el humano le dice al Dios que solamente puede haber un rey en el mundo y ese hombre es él. Y nos cuentan que hace muchos, a través de los mitos y registros de la antigua China habían dos dioses, uno era un monstruo con cabeza de buey con 4 brazos y el otro era un dios de la batalla con una cabeza de bronce y un cuerpo de hierro que consume metales y piedras, mientras que la gente del estado de Qin era venerado como Ika, dios de la guerra o de la milicia, quien inventó las 5 herramientas de guerra, la ballesta, la espada, la alabarda, la lanza y la armadura. Sin embargo nada de esto era verdad, y en China los reyes no se convertían en reyes sino se les permitía serlos por el dios demonio Qiyu, y en el 26º año del Shi Huang, el rey de Qin dio lugar a la unificación de toda China. Desde ahí se aventuró en un recorrido real hacia el este, durante el cual ascendió el monte Tai solo donde realizó un ritual apropiado solamente para aquellos monarcas que habían recibido el mandato de los cielos y rindió homenaje a Qiyu, dios de la milicia, pero en realidad el emperador de China se dirigía al monte Tai para encontrarse con él, dios demonio, donde ve que éste estaba sentado en una pila de huesos comiendo donde el dios lo esperaba, y al verlo reconoce que es el rey de Qin el que derrocó los 6 reinos combatientes, y también ve su coraje, ya que todos los reyes antes de él temblaban ante su mirada. Luego de eso le pide 10.000 de los suyos y que se arrodille ante él, y si lo hace le permitirá reinar como emperador, y al escuchar que era un sacrificio, le entrega a alguien donde el demonio lo toma en sus manos, pero este se da cuenta que es una figura de arcilla mientras que lo destruía, y le dice que sin su admisión divina él nunca controlará China y que debería someterse a él como todos los demás, y el humano le responde que prefiere la muerte antes que arrodillarse ante él, a lo que el demonio le dice que tenga cuidado con sus palabras ya que estaba hablando con un dios, donde el humano le dice que solamente es una bestia come hombres y todos los reyes antes de él no eran reyes, y también que lo derrotará y se convertirá en el rey donde todo comenzó. Y al escuchar esto el demonio se enfurece y se prepara para luchar, y ellos lucharon por 6 largos días hasta que el dios demonio Qiyu fue derrotado, y en ese momento la historia de China pasó a las manos de este hombre. Volviendo a la batalla, Hades seguía en el suelo por el ataque del emperador, al mismo tiempo que la pequeña Valquiria le preguntaba a su hermana qué acababa de pasar, a lo que su hermana le responde que debe ser la técnica que él rey dominó en medio de la batalla con Qiyu, que es la mayor arte marcial derivada de 5 estilos de pelea distinto, la cual nombró Qiyu. Mientras tanto Hades se levantaba y al ver esto el humano le pregunta si todavía está dispuesto a pelear, a lo que el rey del inframundo le pregunta qué hace a un rey, y el humano le dice que es alguien que nunca duda, que nunca cede, que nunca confía y que siempre se mantiene como él, líder de su pueblo. Eso es lo que hace un rey, y al escuchar esto Hades se queda impactado, pero de repente este se ríe muy fuerte, donde al observar eso el humano también suelta carcajadas, y así estos dos empiezan a reír juntos, y el humano se detiene para preguntarle qué es lo gracioso, y el dios le dice que le hace recordar a alguien que conoce, y él era más noble que cualquier otro dios, más firme que otro, y él era el dios más digno del título de rey, y él era su hermano menor Poseidón, rey de los mares, y jura por su nombre, que no cederá ante un simple rey de los hombres. Y mientras que desea eso, adopta una posición de pelea donde presiona muy fuerte su lanza y levantándolo muy arriba, y de repente lanza un aplastante golpe hacia abajo dirigiéndolo hacia el rey de los humanos con la técnica Titán, destructor de la tierra. Sin embargo el humano rápidamente usa su técnica Qiyu, forma armadura, mano celestial de defensa, y bloquea el ataque del dios. A pesar de eso el rey del inframundo aumenta la fuerza de su
ataca y aplasta al humano rompiendo el suelo donde deja al piso al emperador y al ver esto las valquirias se quedan impactados, pero de repente el humano se levanta y al sentir que su venda está llena de sangre, decide quitársela, revelando así sus ojos y le dice que continúen donde el dios está impresionado que el humano se levante y seguir corriendo pero no esperaba menos de un rey mientras que lanza unas poderosas ráfagas de ataque y sin tener opción el humano esquiva las estocadas, al mismo tiempo que la pequeña valquiria pregunta que si todo ese daño que recibió el humano tenían efecto a lo que su hermana mayor le dice que no y deduce que Qin está esperando una oportunidad para usar esa técnica mientras tanto el dios levantaba nuevamente su arma y usa su técnica titán destructor de la tierra sin embargo el emperador la recibe sin problemas donde las valquirias y los dioses pensaban que el humano no tenía posibilidad pero de repente los ojos de Qin forman una estrella y este toma aire luego lo expulsa dirigiéndose al dios donde su ataque lo debilita y así el humano toma el arma de Hades y lo manda para atrás dejándolo en el suelo, donde rápidamente el humano va contra el dios usando sus dos dedos sin embargo se da cuenta de algo y Hades le da una estocada donde Qin lo esquiva sin problemas pero cuando se da la media vuelta ve la herida que tiene el dios y siente un gran dolor en su costado, pero sin más este se tapa los ojos y le dice a su rival que esto está lejos de terminar y va nuevamente contra el dios dando un ataque frontal a lo cual Hades da un contraataque sin embargo Qin hace la misma técnica con el aire donde es recibida por el dios dejando un poco debilitado no obstante continúa con el ataque sin embargo el humano lo esquiva sin problemas dándole una estocada al dios llamada garra del dragón de la montaña Tai, mientras que los espectadores se quedan impresionados donde ven que el rey del inframundo tiene una herida en su costado al mismo tiempo que el dios de la guerra no puede creer lo que está viendo pero de repente aparece su padre Zeus y les dice que Hades ha comprendido algo, donde el dios entiende que el problema es el aliento del humano golpeándole un punto crucial de su fuerza y descompone el flujo de su técnica donde le dice que es un logro impresionante. Para un simple aliento a lo que Qin le responde que él puede ver todas las estrellas dentro del dios donde la valquiria al escuchar eso no entiende a lo que Kojiro le explica que dentro de todas las cosas existe aquello llamado el flujo de chi y naturalmente hay un punto crucial en ese flujo, incluso el menor golpe a ese punto alterará el chi y reducirá la fuerza original de la técnica al mismo tiempo que la pequeña valquiria se pregunta qué es un flujo de chi a lo que su hermana le dice que son a los que Qin se refiere como estrellas y al golpear estas estrellas con soplidos puede alterar el chi del objetivo y podría considerarse la técnica secreta del chi llamada onda de tortuga, pero la pequeña le pregunta a su hermana por qué tiene los ojos vendados si puede ver esas estrellas a lo que ésta simplemente hace un gesto y nos cuentan que cuando el hombre obtiene una habilidad excesiva, a cambio debe perder algo y eso es lo que significa ser humano, mientras tanto el emperador ve fijamente al dios donde éste se toca el costado de su abdomen y al ver esto Hades le pregunta qué le pasaba y de repente al humano se le genera la misma herida y en el mismo lugar que del dios Hades a lo que Qin dice que esa es la razón por la que odia luchar con sus ojos. Luego nos cuentan un poco del pasado de Qin, donde dicen que en el año 260 a.C. en la batalla de Champin el general Bai Chi del ejército de Qin hizo que los prisioneros de guerra del ejército de Zhao fueran enterrados vivos donde aproximadamente fueron 450.000. Al año siguiente un miembro de la familia real de Qin llamado Sichu era mantenido como rehén en Zhao donde tuvo un amorío con una bailarina de Zhao y nacería en territorio enemigo donde este se convertiría en Qin Shi Huang pero este se llamaría primeramente como Jing Zheng sin embargo en el año 257 Sichu escaparía solo a Qin y abandonaría a su hijo a la edad de 2 años mientras que su madre Lady Zhao también lo abandonaría. Luego de eso un ejército se acercaría donde uno de los soldados le habla a su rey y le informa que el hijo del príncipe heredero vive en Handan y le pregunta qué hará con él a lo que el rey dice que no lo conoce y por consiguiente el rey de Shaoxian de Qin invadió Zhao y ascendió su capital. Y 5 años después Jing Zheng llegaba a su casa donde estaban estos sujetos que eran guardias de Qin donde uno de ellos dice que no tiene sentido que mantengan a ese niño como rehén y que si alguna vez lo dejan ir lo matará a lo que el niño simplemente sonríe y les agradece por proteger esa casa y simplemente entra, donde incluso después del ascenso de Qin en Handan, Zhao continuó manteniendo cautivo al príncipe donde lo mantuvieron bajo una estricta vigilancia, dejándolo con vida pero sin permitirle nunca vivir de verdad, mientras que era odiado por la gente de Zhao, y al entrar el niño ve una mujer donde ésta le pregunta si se llamaba Jing Zheng a lo que éste le dice que sí y le pregunta quién es ella donde ésta se presenta como Chun Yan su nueva cuidadora y guardaespaldas donde le dice que si quiere lo puede rebanar en cuadritos y hacer lo que se le dé la gana con él.
Lo que Kim simplemente sonríe y al ver esto ella le dice que es demasiado amable y le pide que le enseñe todo el lugar donde al entrar le dice que es un completo basurero aunque para un rechazado de la familia real Ki es adecuado. Luego de eso ella decide limpiar el lugar ya que ésta vivirá allí con el niño. Luego de eso van al pueblo para comprar algunas cosas y ésta se percata que el niño tenía hambre y le pide al vendedor 2 manjús y un poco de carne asada, a lo que éste le dice que ya salían, pero al ver al niño éste se enoja y le tira la comida al suelo para que coma, y al ver esto la mujer se enoja con el tipo y le pregunta qué estaba haciendo, pero de repente el niño le da las gracias y toma la comida y se la come, mientras que éste se da vuelta y ve como todos lo observan con desprecio, donde estos recuerdan a sus familiares enterrados culpa de la familia Kim, a lo que éste simplemente sonríe. Luego de eso llega la noche y éste agradece por la comida y se retira para descansar, pero ésta ve una marca en el niño donde le dice que espere, revelando así su cuerpo y viendo así sus heridas, y piensa que la gente del pueblo le hizo eso, a lo que él dice que no fueron ellos y que un día cuando la gente lo miraba con odio o cuando veía a alguien ser lastimado comenzó a tener heridas en su cuerpo, y eso se llama sinestesia con toque de espejo, y es cuando una persona toca su mejilla y la otra persona siente que están tocando la suya, y este fenómeno en el cual uno percibe visualmente las sensaciones de otro y las siente como propia, y los síntomas varían ampliamente, pero en el caso del niño cualquier herida que vea en otro se volverá suya e incluso el odio dirigido hacia él se convierte en su propio dolor, mientras que el niño le dice a su cuidadora que no se preocupe, que solo le dolía un poco y que era justo que los Sao lo odien y ese dolor es su castigo, y en consecuencia su sonrisa la aprendió instintivamente a la edad de 7 años como una forma de aliviar el odio que constantemente abraza su cuerpo, donde éste piensa que algún día ellos lo perdonarán, y al escuchar eso la mujer le grita y le pregunta por qué no está enojado o por qué no los odia, y que esa batalla no tiene nada que ver con él, así que le pide que no se reprima y si quiere puede llorar o enojarse, a lo que el niño le dice que nunca pudo hacer eso porque es el hijo de una nación asesina. En consecuencia la mujer lo abraza y le dice que no importaba que tan malos fueron sus padres, que él no merecía ninguna clase de castigo, que él no ha hecho nada malo y solo es una persona amable que entiende el dolor de otros y sus heridas del cuerpo son prueba de ello, y que puede vivir como quiera. Y al escuchar eso este empieza a llorar mientras que dice que los odia a todos, y ese día por primera vez en su vida Jin Seng mostró sus sentimientos. Al día siguiente el niño se despierta donde ve a su cuidadora y ésta le da una venda para cubrirse sus ojos y le ayudará a aliviar el dolor, donde el niño se lo prueba y le da las gracias a la mujer. Luego de eso estos pasan muchas cosas juntos y esa es la primera vez en la vida que Jin Seng se sentía verdaderamente feliz. Sin embargo 2 años más tarde el rey Shaoxian y su hijo murieron uno después del otro, y así en el año 250 Sichu, quien había abandonado a Jin Seng y escapado de Shao, ascendió al trono e inesperadamente el niño se convirtió en el príncipe con derecho de trono y se le permitió regresar a Qin, y cuando se estaba dirigiendo para allá el niño se percata que dentro de poco tendrán que decirse adiós, a lo que su maestra le dice que su trabajo termina en la frontera, pero que fue divertido haber pasado 2 años con él, y al escuchar eso este le pide a ella que venga con él a Qin, a lo que ésta le responde que no, ya que es de Shao y era imposible que viva como una persona en Qin. Pero de repente el carruaje es atacado mientras que aparecen gente de Shao y matan a todos los guardias al mismo tiempo que ellos salían, y el niño se pregunta qué estaba pasando y su cuidadora le dice que mientras que era un rehén lo trataban como un invitado, pero como esa ya no es el caso, parece que muchos de ellos quieren desquitarse con él, donde este ya estaba cansado de eso y decide luchar, pero su cuidadora no lo deja y le da un golpe dejándolo quieto en el piso y decide luchar con todos ellos. Luego de unos minutos esta acaba con la mayoría, pero de repente es apuñalada en el estómago, donde al ver esto el niño se asusta, pero esta resiste el ataque y acaba con el soldado. Sin embargo inmediatamente es herida en todo el pecho, cayendo así al suelo, mientras que el último soldado va tras el niño, y cuando está a punto de matarlo ella aparece detrás de él y le rompe el cuello, salvando así al niño, pero esta cae inmediatamente al suelo, y en sus últimos momentos esta le confiesa al niño que tuvo un hijo llamado Chunou, pero fue enterrado vivo junto a los otros soldados capturados de Shao, donde ésta estaba muy triste y comenzó a odiar incluso el hecho de estar viva, y todos los días maldecía a los bastardos de Qin. Pero en ese momento escuchó que necesitaba un tutor para el niño y quería ver qué tipo de desprecio que tenía en príncipe de Qin, y si no le gustaba lo mataría, pero entonces todas esas cosas dejaron de importarle, y si un niño como el que puede comprender el dolor de las demás personas y convertirse en rey, entonces tal vez pueda cambiar ese mundo podrido de la misma manera que la cambió a ella, y le
Pide que se convierta en el mejor rey, a lo que éste le promete que lo hará, y en sus últimos momentos ésta ve a su hijo reflejado en el niño y éste la llama mamá, donde finalmente muere en los brazos del príncipe. Tiempo después éste llegaría sano y salvo a Xianyang, la capital de Qin, y el 6 de julio de 147 después de la muerte de Sichu éste se convirtió en rey de Qin a los 12 años, y 25 años después se convirtió en Qin Shi Huang, el primer emperador de la historia que unificó a toda China. Volviendo a la batalla, Hades se da cuenta de la habilidad del emperador y dice que es una desgracia, a lo que Qin le responde que precisamente porque conoce el dolor de los demás es un mejor rey. Mientras tanto, la pequeña Valquiria estaba llorando por la triste historia del humano, donde su hermana le cuenta que el emperador ha resistido entornos extraordinarios e expuesto constantemente al odio de otros en un territorio tan hostil y contra un dolor tan inimaginable, y luchando por abrir caminos a través de tantos paisajes infernales, y con todo eso obtuvo el poder de ver los puntos cruciales del chi, donde todo eso fue para cumplir una promesa que hizo, y explica que la Valquiria Albita se especializa en la defensa y que puede aumentar al máximo el potencial en las artes marciales, donde su poder escondido en sus runas es anfitrión guardián, a la vez que Hermes dice que una vez que esas balas de aires golpean esas estrellas, el poder de ataque del oponente es reducido y sus defensas bajan, y todo se debe a su fuerza para recibir ataques. Al escuchar eso, Ares toma a Hermes y le pregunta si hay alguna forma que pueda hacer Hades contra esas balas de aire, a lo que el dios le dice que es muy difícil y que el golpe más aterrador de todos es aquel que no se puede ver, refiriéndose a las balas de aire del emperador, que ya uno ni siquiera es capaz de notar cuando le han golpeado, y para cuando te has dado cuenta ya es demasiado tarde, donde al escuchar eso Ares se altera, mientras que su padre dice que en velocidad, poder, experiencia de combate, todos esos campos Hades posee superioridad. Sin embargo, el dios de los dioses admite que los humanos realmente son incomprensibles. Volviendo a la batalla, el rey del inframundo admite que el humano es fuerte y tiene una promesa por la cual no puede perder. Sin embargo, él también hizo una promesa la cual debe cumplir, donde éste va contra el humano, pero el emperador lanza sus balas de aire para debilitar al dios. A pesar de ello, Hades gira su vidente para borrar por completo las balas de aire de su enemigo, donde al ver esto el emperador se asusta y da un paso atrás para recibir el ataque del dios, pero de repente el dios se da vuelta, dándole una patada llamada cornucipia, donde el humano queda indefenso, y rápidamente el dios da un segundo ataque, aunque el emperador le lanza sus balas de aire, golpeándole al dios, donde este falla el ataque, y a ver esto rápidamente el humano le lanza una patada llamada forma de alabarda luna creciente del tigre blanco. Sin embargo, Hades bloquea el ataque con su brazo, pero es lanzado muy lejos, mientras que los dioses se quedan impresionados, a la vez que el dios miraba la gran herida del ataque, donde éste le dice al emperador que aunque sea un humano ha alcanzado una feroz fuerza, y le confiesa que con ese ataque fue con la intención de matar, pero le dice que es magnífico. Mientras tanto, Belcebú estaba mirando un experimento donde éste reacciona y abre los ojos, a lo que el monstruo se libera rompiendo el contenedor que estaba a la vez que el dios simplemente lo ve, donde el monstruo con todas sus fuerzas lo ataca. Sin embargo, este es cortado, mientras al mismo tiempo que el dios le dice que es muy débil, y de repente se abre una puerta donde al verlo el monstruo va contra el individuo rápidamente, aunque este lo toma de la cara y lo aplasta contra el piso, donde muere. Luego de eso este le pregunta a Belcebú qué está tramando, a lo que el dios ve que no hay ningún tipo de problemas con su cuerpo, mientras que su máscara se abre y vemos que es el dios griego Adamas, donde este le dice que está muy bien con su cuerpo, a lo que el dios Belcebú dice que si hubiera algo mal con su cuerpo, Hades estaría muy decepcionado de él, pero el dios griego le recuerda del rey demonio del sexto cielo Ahun y le pregunta qué intenta hacer recreando a un monstruo legendario como él, a lo que este le responde que quiere crear algo que pueda matarlo de una vez, donde el griego se queda impresionado por la mirada tan espeluznante del dios y le pregunta si no verá el combate, donde este le dice que no está interesado, ya que es absurdo pensar que Hades podría perder, a lo que el griego dice que por fin hay alguien que lo entiende y no hay manera de que Hades pierda, porque él es el hermano mayor, a la vez que el hijo de su maestra lo estaba apoyando, y le dice a su madre que ese tipo es muy fuerte, a lo que ésta le dice que por supuesto que lo es. Después de todo, él es su rey. Volviendo a la batalla, el rey del inframundo admite una vez más que es digno de ser rey, y por eso le responderá como rey del inframundo, donde éste levanta su arma y se hace una gran herida en todo su pecho, mientras que Ares lo trata de demente, a la vez que Zeus decía que no conoce a un dios más confiable que su hermano y que para él ningún sacrificio es demasiado pequeño si con eso obtiene la victoria. Mientras que los demás escuchan un canto donde Sasaki Kojiro lo reconoce y dice que es el mismo que el de Poseidón, a la vez que Hades tomaba su sangre y lo baña en todo su cabello.
Por otro lado, Ares decía que Hades es tanto el rey del inframundo pero también como el dios en quien los dioses más confían, donde todos ellos se dieron cuenta de eso durante el tiempo más peligroso en los cielos, la gran gigantomaquia, donde nos cuentan qué pasó en esa gran guerra, cuando Zeus derrotó a su padre Cronos e hizo con la soberanía completa del reino de los dioses griegos. Sin embargo, Gaia, la diosa primordial, fue incapaz de aceptar el resultado y guió su propio estirpe y a la raza más poderosas de los cielos, los gigantes, en una guerra sin cuartel, y por lo tanto comenzó la gigantomaquia. Y aunque el reino de los cielos estaba decidido a resistir hasta el final ante el poder de los gigantes, las probabilidades estaban en su contra mientras estaba reunidos con los dioses más importantes, donde éste preguntaba la situación actual, a lo que Hermes le dice que todas las unidades de las tropas olímpicas están combatiendo ferozmente pero el resultado no parece a su favor, y al escuchar eso el dios más fuerte decide aniquilarlos con todos sus poderes y ordena a Hermes enviar un mensaje a todos los dioses griegos. Luego de eso todos los dioses se retiran, pero Hades se encuentra con uno de sus subordinados y este le informa que los titanes han comenzado a avanzar desde el Tártaro, donde este era una prisión de los dioses situada dentro de las profundidades del inframundo, y en ese lugar se encontraban los titanes que eran subordinados de Cronos, y una vez derrotado ellos fueron puestos allí. Sin embargo, en medio del caos por los ataques de los gigantes, estos vieron la oportunidad de escapar y así los cielos se enfrentaban con sus dos enemigos más poderosos. Volviendo con Hades, su subordinado le informa que en solo cuestión de tiempo ellos los invadirán, mientras que Poseidón pregunta si pasaba algo, a lo que el rey del inframundo le responde que no y simplemente se retira. Y después de una larga batalla, los dioses griegos vencieron en la gigantomaquia, donde Poseidón se pregunta por Hades, donde éste le dice que deseaba detener la invasión de los titanes y fue solo al inframundo, a lo que el dios de los mares se queda impactado, y vemos como el dios Hades derrotó a todos los titanes mientras que silba una melodía, y a la vez que su hermano se hace presente mirando todo lo que hizo su hermano mayor, y al ver a Poseidón este deduce que ganaron la guerra, donde su hermano le reclama por haber marchado solo al inframundo, a lo que este le responde que solo hizo lo que era correcto como su hermano mayor y solo cuidaba las espaldas de sus hermanos, a lo que Poseidón le dice que pudo haber sido derrotado, pero Hades le dice que no será así y le jura que no perderá ante nadie como su hermano mayor, mientras que se desploma en el piso, donde Poseidón le dice que no escuchará ningún agradecimiento de su parte, a la vez que extendía su mano y llamándolo hermano, donde esa fue la primera vez que él lo llamaba hermano. Volviendo a la batalla, todos los dioses aclamaban el nombre de Hades al mismo tiempo que Hermes se preguntaba por qué el dios se preocupa tanto por sus hermanos, donde de repente aparece Adamas y le dice que le dejen responder a esa pregunta, mientras al verlo los dioses se asustaban, ya que este es el dios que Poseidón había eliminado, pero por órdenes de Hades Hermes lo salvó llevándolo a Belcebú, que fue el encargado de construirle un nuevo cuerpo, donde Ares le pregunta a Hermes si Poseidón sabía de eso, a lo que este responde que sí, y si él hubiese querido no habría quedado ni un trozo de Adamas, y así Adamas es el 13º dios del Olimpo, ha sido completamente aniquilado, pero ahora en el inframundo le va perfectamente bien como el nuevo dios adamantino. Y respondiendo la pregunta de Hermes, Adamas le dice que Hades no tiene ningún motivo y lo único que necesita es su amor por ellos. Luego de eso, en un punto de la pelea, Hades logra darle un golpe al humano dejándole una gran herida en el hombro, donde algunos dioses se sienten mal por el humano mientras que la armadura del emperador se desintegraba, y al ver esto la pequeña Valquiria le pregunta a su hermana si Alvitre está bien, a lo que ésta le cuenta que cuando ellas se entrelazan con los humanos las Valquirias lo ofrecen todo y naturalmente eso viene con un precio, donde el rey le pregunta a la Valquiria si está bien, a lo que dice que nada que no pueda manejar, y este le pide disculpas ya que por su culpa la han herido, donde ésta le responde que a comparación con lo mal que él está eso no es nada, y le pregunta cómo está el, donde este le dice que comparado con el dolor de otro el suyo es soportable. Mientras tanto los otros humanos decían que eso se ve mal y que ya no puede utilizar eso, donde la Valquiria le pregunta de qué estaba hablando, a lo que este le explica que las burbujas de aire fueron bloqueadas por la sangre del dios y ahora no tiene el hombro izquierdo para usar las manos celestiales de defensa. En otras palabras, el humano ya no tiene forma de defensa contra los ataques del dios. Volviendo a la batalla, el dios le dice al humano que se enorgullezca por haberlo llevado al punto de tener que utilizar a Desmos, a la vez que el humano le dice a la Valquiria que si no hacen algo no tendrán oportunidad de ganar y deben apostarlo todo en el siguiente ataque, donde al escucharlo ella va adelante de él y le dice que eso fue patético y que diga lo que quiera, pero alto y claro como un rey, a lo que este le dice que quiere ganar sin importar lo que pase, con una gran sonrisa. A la vez estos
Chocaban los puños generando un gran brillo donde la valquiria le dice que le permita brindarle todo el poder que tiene al mismo tiempo que sus dos hermanas la estaban viendo, generando así la espada de Goujian Wan, donde el emperador se pone en posición de combate, a lo que el dios hace lo mismo mientras que los espectadores esperaban el final de la batalla, y así el rey del inframundo hace el primer movimiento, llamada, y corre su amanecer guiado por la sangre, donde éste se dirige al humano. Sin embargo, rápidamente el emperador hace la forma espada corte Wan Yang, causando el choque de estas armas, aunque el humano es superado por la fuerza del dios, donde éste le da una estocada, mientras que los espectadores se sorprendían a la vez que Hades arranca el brazo de Qin Shi Huang dejándolo en el piso, al mismo tiempo que la valquiria dice que incluso utilizando todo su poder no fueron capaces de alcanzar a Hades, pero el humano simplemente sonríe y diciendo que es hermosa, refiriéndose a las estrellas que estaba viendo, y sin perder más tiempo, este se levanta y al ver esto el dios se sorprende, mientras que su maestra le decía que se detenga al mismo tiempo que los otros espectadores, ya que no querían ver su sufrimiento, pero el emperador dice que un rey nunca duda, un rey nunca cede, un rey nunca depende de nada y un rey nunca se rinde. Y al borde de la muerte el emperador vuelve a levantarse sin su brazo izquierdo e incluso con su vida comenzaba a desvanecerse, pero el emperador está de pie por pura fuerza de voluntad. Mientras tanto la humanidad se da cuenta que su rey no se rendirá, así que empiezan a apoyarlo gritando su nombre y diciéndole que no pierda contra ese dios, donde el rey de los humanos puede escuchar las voces de la gente a la vez que su maestra lo estaba viendo y se da cuenta que el humano ha estado luchando todo ese tiempo y todo por mantener la promesa que le hizo, donde ésta decide apoyarlo hasta el final, al mismo tiempo que la valquiria le pregunta al humano qué va a hacer exactamente, a lo que éste le responde que va a usar la mano celestial de defensa una vez más, donde al escuchar eso la valquiria le dice que en el estado en que ésta es inútil, pero este le dice que confíe en él ya que es un rey, a lo que ésta lo hace poniéndose al lado de él, donde Hades se prepara para atacar, mientras que dice que se siente orgulloso por haber podido luchar contra él y sin decir más palabras hace el primer movimiento llamada amanecer guiado por sangre y corre eso. Sin embargo el rey de los humanos sin vacilar la detiene con la punta de su espada, mientras que activa la forma de armadura, mano celestial de defensa, y también inhala todo el aire que puede, y luego lo expulsa como una bala de aire donde golpea el arma del dios y Desmos es debilitado, a la vez que el emperador dice que no ha olvidado ni siquiera por un instante su vida, de principio a fin, y fue entonces cuando su madre le enseñó que un rey es aquel que emerge del final y propicia un principio, y así poco a poco sobrepasaba el arma del dios, usando la técnica guardián Siwan y corte Yan, y así destruye a Desmos al mismo tiempo que dioses y humanos se quedaban impactados, mientras que el dios es atravesado por la espada de su oponente, a la vez que dice magnífico y que no esperaba menos, a la vez que levanta su arma destruida para atacar al rey de los hombres, pero rápidamente el humano hace un movimiento, donde el dios termina diciendo de un rey, cayendo al suelo al mismo tiempo que le dice a sus hermanos de no lograr cumplir su promesa y ha fallado como el hermano mayor, donde finalmente cae al piso pidiéndoles perdón, desapareciendo en el proceso. Y cuando el presentador está por decir el ganador, el humano está a punto de caerse por sus heridas, pero rápidamente se reincorpora, donde éste dice que estaba agradecido por haber podido hablar con el rey del inframundo y termina con una posición de respeto llamándolo amigo, mientras que los demás hacían lo mismo, y finalmente el presentador dice el ganador de la séptima batalla del Ragnarok, quien es Qin Shi Huang, durando 12 minutos con 57 segundos.